Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase en TH 112, la doctrina de la iglesia. Una vez más tenemos el privilegio de unirnos una vez más sobre este tema de la iglesia en cuanto ha sido un tema muy difícil para muchas personas, a pesar que tenemos millones y millones y millones y millones sobre millones de miembros en las iglesias, y la mayor parte no te pueden explicar lo que significa ser un miembro de la iglesia, mucho menos que es una iglesia. Nosotros vamos a rezar el tema de la última sesión hablando sobre esto, sobre la membresía de la iglesia. Y si se recuerdan, tuvimos hablando que punto A, que la iglesia como el propósito presente de Dios. ¿Cuál y qué es el propósito del Señor hoy en día para su iglesia? Y luego estuvimos hablando sobre una revelación del Nuevo Testamento sobre la iglesia, ¿no? Y ahí estuvimos hablando en detalle sobre esos asuntos. Y luego llegamos, y ahora quiero llegar a este tercer punto hoy día sobre el judío, el gentil y la iglesia de Dios. El judío, el gentil y la iglesia de Dios. Y la razón por qué, porque en muchos lugares, en muchas naciones, en muchos países, cuando hablamos de la membresía de la iglesia, hay una tendencia de llevarnos a dos extremos, uno al otro, y típicamente son los opuestos, son dos polos opuestos. Hay iglesias que están más que convencidos que el judío, que ni siquiera ni un judío va a entrar en el reino de Dios porque no pertenece a la iglesia. Y luego vamos al otro polo, a otro extremo, aquellos que creen que porque a través de su denominación se van a convertir judíos y van a llevar a cabo todas las ceremonias de los judíos y los rituales y las ceremonias del judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que lo que pasa es que tenemos dos polos opuestos y esto causa mucha confusión. Vamos a hablar qué es lo que enseña la Biblia sobre estos temas: el judío, el gentil y la iglesia de Dios. Bueno, en la era actual, hoy en día, la Biblia reconoce tres grandes divisiones en la familia humana. Primeramente tenemos uno, el judío; dos, el gentil; y tres, la iglesia de Dios. Hay tres familias en toda la tierra. A mí no importa qué país usted se encuentra, vas a ser judío o gentil. Ahora, nosotros, por toda parte de Latinoamérica, nosotros somos gentiles. En otra palabra, que no somos judíos. A pesar que en Latinoamérica hay muchos judíos que son criados y nacidos aquí. Pero tenemos que ser bien claros. Hay tres familias en este mundo, ¿no? El judío, el gentil y aquellos que pertenecen a la iglesia, ¿no?, de Dios. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Y dice: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Note bien aquí. Aquí están las tres familias o las tres divisiones. O mejor dicho, las tres divisiones de la familia humana aquí está bien identificada en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Dice: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Yo quiero que usted note que las observaciones de estas distinciones es de gran importancia para comprender el propósito presente de Dios de su iglesia. Primeramente, déjeme hacer una declaración larga aquí. Número uno: los judíos o hijos de Israel son la nación que surgió de Abraham siguiendo la línea de Isaac, Jacob, y que según el propósito y la promesa divina son el pueblo terrenal escogido por Dios. Ahora, a ver si podemos explicarlo de otra manera. Mira, esa nación, Israel, ¿no?, ha sido milagrosamente preservada hasta el tiempo actual, hoy en día, y según las profecías todavía será el pueblo dominante y glorificado de la tierra en la edad del reino venidero.
Y tú tienes que tener mucho cuidado con esto, porque cuando nosotros miramos, analizamos, observamos las políticas de Latinoamérica, vamos a hablar solamente Latinoamérica, vamos a hablar de los países hispanohablantes. La mayor parte de los pueblos hispanos hablantes y sus países son liberal en su política, liberal en cómo, en su punto y en su perspectiva mundial. ¿Ves? Su cosmovisión tiene la tendencia a ser muy liberal. Y por esa razón, Latinoamérica tiene la tendencia de aliarse juntamente con los musulmanes, ¿no? en contra de Israel. ¿No? Y eso es una gran tragedia, una gran tragedia. Y lo peor es que estamos descubriendo más y más iglesias en Latinoamérica liberales que se están alineando en la política a la izquierda juntamente con los musulmanes que están atacando Israel. Y esto es un asunto de gran tragedia y de pura ignorancia de la palabra del Señor. Ahora, quiero que entendamos que Israel es el pueblo escogido terrenal. El pueblo escogido terrenal, aquí en la tierra. Abre sus Biblias en Isaías capítulo 62, por favor. Isaías capítulo 62. Y nota lo que dice versículo 1 hasta el 12. 1 hasta el 12. Comenzando el versículo 1, él dice aquí, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se extienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo, y que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de Dios. Nunca más se dirá de ti, abandonada, ni tu tierra se dirá jamás, desolada, sino que se te llamará, mi deleite está en ella, y a tu tierra, desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada. ¿Por qué? Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos, y como se regocija el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas, y en todo el día, en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni les concedáis descanso hasta que reestablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo, dice, nunca más dará tu grano por alimento a tus enemigos, ni tus hijos de extranjeros beberán de tu mosto por el que trabajaste. Pero los que lo cosechen, lo comerán y alabarán al Señor, y los que recolectan los beberán, y los atrios y de mi santuario. Pasar, dice, pasar por las puertas, abrir camino al pueblo, construir la calzada, quitar las piedras, alzar estandarte sobre los pueblos. He aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decir a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene, he aquí su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y de ti llamarán buscada ciudad no abandonada. ¿De quién está hablando? Está hablando de la primera división en la raza humana. ¿Cuál es? Los judíos, Israel, la nación de Israel. Y quiero que tú sepas que la iglesia hoy en día nunca reemplaza a Israel. Israel tiene su lugar, ¿ves? En el plan de redención que el Señor tiene para todo el mundo. ¿Entiende esa parte? Ahora, las promesas eternas de Jehová a su pueblo no pueden ser alteradas. Estas promesas incluyen una entidad nacional, eso está claro en Jeremías capítulo 31.
una tierra específica, eso está claro en Génesis capítulo 13, un trono, eso está claro en 2 Samuel capítulo 7, un rey, eso está claro en Jeremías capítulo 33, y un reino, eso está claro en 2 Samuel capítulo 7. Permíteme, las promesas eternas de Jehová no pueden ser alteradas. Mire bien, en Jeremías 31:36 dice esto. Dice, si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Note que es porque Dios le ha dado una promesa a Israel de ser una nación, una entidad, ¿ves? Siempre delante de él. Ahora también tenemos que ellos tienen una tierra, ¿no? Abre su Biblia en Génesis capítulo 13, versículo 15. Génesis capítulo 13, versículo 15, donde el Señor dice, pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para qué? Para siempre. A mí no me importa lo que está pasando en Israel ahorita. No me importa cuántas naciones musulmanas van a atacar, los árabes van a atacar, los palestinos van a atacar a Israel, y incluso todo el apoyo que recibe ellos, los enemigos de Israel, por parte de Latinoamérica. A mí no me importa. Él dice que la tierra va a ser de ellos siempre, para siempre, para siempre, para siempre. También dice que ellos van a tener un rey. Un rey. Permíteme, abre su Biblia en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 13. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 13 dice esto. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. El trono de su reino para siempre. Ellos van a tener un rey. Esto está bien claro en las Escrituras, ¿no? También van a tener un reino. Un reino. Permíteme, abre su Biblia en Jeremías capítulo 33. Y quiero que note conmigo, por favor, abre su Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 20 hasta 21, y dice esto, dice, así dice el Señor, así dice Jehová, si pudierais romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David. Y él no tendría un hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. También, yo quiero que tú note bien. Y también, también lo que dice en 2 Samuel capítulo 7, versículo 17. Vamos a regresar ahí. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 17 dice, tu casa y tu reino, ¿qué? Permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Estamos hablando que la primera división de la raza humana, debajo de los propósitos de Dios, es que hay tres divisiones. La primera son los judíos, la segunda son los gentiles, nosotros, ¿ves? Pero también la tercera es la iglesia. Ahora, la iglesia incorpora, ¿ves?, los judíos y los gentiles, pero hay tres divisiones en la familia humana aquí en la tierra. Ahora, en la fidelidad de Dios, sus promesas, que son primariamente terrenales, sus promesas son terrenales en carácter, han sido cumplidas hasta el momento presente y serán cumplidas por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque se dice que cada uno de estos pactos es eterno en duración. Note bien, son cosas que son un poco complicado para nosotros de comprender, y es el asunto que las promesas que Dios le dio a esta nación terrenal, el pueblo escogido que es terrenal, ¿ves? Esas promesas, ¿ves?, y sus bendiciones van a continuar por toda la eternidad porque es su pueblo escogido. Ahora, 4 palabras, ¿no?, te describen la operación del propósito divino de este pueblo, el pueblo de Israel. Primeramente, hay 4 palabras. Primeramente son escogidos. Son escogidos por parte de Dios. 2, dispersos.
dispersos, ¿no? 3, reunidos. Y 4, benditos. So, tenemos 4 palabras que describe este pueblo. Escogidos, dispersos, reunidos y benditos. Ahora, es obvio, ¿no? Es obvio que fueron escogidos y que ahora están dispersos entre las naciones de la tierra. Los judíos están por todas partes del mundo ahorita, ¿no? Todavía falta que sean reunidos y bendecidos. El ministerio peculiar de este pueblo se encuentra en el libro de Romanos. Vamos a buscar. Ahora, yo creo que nota que el ministerio de este pueblo peculiar se encuentra en Romanos capítulo 9. So, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 9 y note lo que dice en versículo 4 y 5, por favor. En versículo 4 y 5 dice que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, ¿ves? Y dice, y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Regrese conmigo en el libro de Génesis. Y en Génesis capítulo 12, quiero que lo vea conmigo en versículo 3. En Génesis capítulo 12, en versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiceré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros estamos bien claros. Ahora, esa es la primera división de la raza humana, son los judíos. La segunda división son los gentiles, todos que no son judíos. Punto número 2. Los gentiles son la vasta multitud incontable. Excluidos, no incluidos, excluidos los israelitas y que han vivido en la tierra desde Adán hasta ahora. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que aparte de ciertas personas, no hay noticias de que en el periodo desde Adán hasta Cristo Dios haya tenido alguna relación especial o haya extendido alguna promesa inmediata a los gentiles. Escuche bien. El único pueblo que recibió las promesas divinas y especiales fue los judíos. No existe ni un pueblo singular, ni un pueblo gentil, ni un pueblo que no es judío, que ha recibido una dispensación especial, que ha recibido una promesa divina especial, aparte, único solamente para ellos. Eso no existe en los pueblos de los gentiles, en cuanto tú y yo pertenecemos, ¿no? Sin embargo, la profecía del Antiguo Testamento, predicen grandes bendiciones terrenales que vendrían sobre los gentiles en el reino venidero sobre la tierra. Y también en el era actual participarán igual que los judíos en los privilegios del Evangelio. Ahora, te recuerda que el apóstol Pablo habló que él nos habló en el Evangelio, ¿no? Y él dijo primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Ahora, la razón por que tú y yo como gentil, que no somos judíos, recibimos y tenemos el privilegio de recibir el Evangelio es porque y a través de ¿quién? De los judíos. Ahora, no se olvide que Cristo fue judío. Tenemos que comprender eso. Ahora llegamos a la tercera. Los gentiles de la segunda división en la raza humana. Ahora tenemos la tercera. ¿Ves? Ahora, ¿quién es? La iglesia. Todos que pertenecen a la iglesia de Dios. Es la tercera. Ahora, para nosotros que conocemos a Cristo y que realmente hemos nacido de nuevo, nosotros formamos parte de ¿qué? De la iglesia de Dios. Permíteme leer el tercer punto, número 3. Número 3 es esto. La iglesia de Dios no se refiere a la membresía de las iglesias organizadas, sino a toda la compañía de los redimidos que habrán sido salvos durante la era actual. Nosotros no estamos hablando, no estamos hablando de aquellos que son miembros de una iglesia, porque hay muchos miembros de la iglesia y no son salvos. Son creyentes que son falsos.
Ahora, vamos a hablar de este grupo. Primeramente, los de la iglesia. Estamos en la tercera. Los de la iglesia son un pueblo distinto. La iglesia es un pueblo distinto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las personas que la forman han nacido de nuevo, entran en el reino de Dios y han sido destinados a ser conformados a la imagen de Cristo. Permíteme, abre sus Biblias en Juan capítulo 3, versículo 5, por favor. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5. Y dice esto, dice, Jesús respondió, en verdad y en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También dice en Romanos capítulo 8, versículo 29. Y ahora en Romanos capítulo 8, versículo 29, él dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí tenemos algo muy distinto a la tercera distinción de la raza humana en la tierra, que es la iglesia. Ahora, la segunda cosa que quiero que reconozcamos aquí es que ya no están. Mira, la iglesia, tú y yo que hemos nacido de nuevo, ya no están en Adán. Ya no están en Adán, ¿no? Participando de la ruina de la vieja creación. Ya no estamos, ¿ves? En Adán, participando de la ruina de la creación. Ahora, tú y yo tenemos amigos, tenemos familiares, que en nuestras familias que todavía participan, ¿ves? De Adán, de la descendencia de Adán, y ellos están y siguen participando en la ruina de la vieja creación. Eso está bien claro. Si no, el hecho que nosotros hemos nacido de nuevo, ya no participamos en eso, sino que estamos en Cristo participando en la nueva creación, de todo que Cristo es en la vida y la gloria de su resurrección. Permíteme, abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Permíteme, abre su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3. En Efesios capítulo 1, versículo 3, él dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En qué? En los lugares celestiales en Cristo. Esta es la iglesia. Si vos es un verdadero creyente, nacido de nuevo, y no es solamente un mentiroso religioso pretendiendo de ser lo que no eres, yo quiero que tú sepas que estas promesas son suyas, ¿no? Permíteme, abre su Biblia en Colosenses capítulo 2. Y en Colosenses capítulo 2, ven lo que él dice aquí en versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y habéis sido hechos completos en el Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. La tercera cosa que yo quiero que usted note de la iglesia. A la vista de Dios, es cambiada su nacionalidad. ¡Wow! A la vista de Dios es cambiada su nacionalidad. ¿Por qué? Porque están sobre una nueva base en la que no hay judío ni gentil, sino que Cristo es el todo en todos. Permíteme, abre su Biblia en Colosenses capítulo 3. Y en Colosenses capítulo 3 dice esto en versículo 11, dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que en Cristo es todo y en todos. Ahora nosotros pertenecemos a una nueva nacionalidad basada sobre un fundamento nuevo que es en el reino del Señor Jesucristo. Somos ciudadanos de ¿qué? Del reino de Dios. Ahora, la cuarta distinción que yo quiero que usted note sobre la iglesia es que ahora son ciudadanos
del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Y juntamente con eso, con todas sus promesas, con todas sus posesiones y su posesión son celestiales, ¿no? Y de este modo, este pueblo celestial, ahora tú y yo pertenecemos a un pueblo celestial, ¿no? Se distingue de todo lo más pueblos terrenales. Ahora, tú y yo tenemos doble ciudadanía. Estamos aquí en esta tierra, depende de qué país estamos, ¿no? Somos uno de este país, ¿no? Y también simultáneamente es con el cielo. Ahora, abre su Biblia en Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, mira lo que dice en versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. También nota lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 3, quiero que usted note conmigo lo que la palabra del Señor nos habla. Y dice esto, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Segunda Corintios capítulo 5, por favor. Abre su Biblia, Segunda Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. Mira bien lo que dice. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, vamos al punto número 4 global grande, ¿no? La iglesia formada por judíos y gentiles. La iglesia formada por judíos y gentiles. Ahora, por ejemplo, cuando yo estaba pastoreando por más de 3 décadas, casi 4 décadas en los Estados Unidos, una iglesia multicultural, una iglesia habla hispana, habla inglés, ¿no? Teníamos judíos que habían nacido de nuevo y ahora ellos entran conjuntamente con los gentiles, nosotros, en lo que se nombra en la tercera dimensión, que es la iglesia. La iglesia, ¿no? Ya han sido señaladas las respectivas posiciones terrenales de los judíos y los gentiles, ¿no? A esto debe añadirse que durante la era actual ahorita, ¿no? Y para los propósitos de la gracia, Dios ha colocado a judíos y gentiles sobre una base común. Una base común. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 9, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 9, y dice aquí, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, hombre. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo el mismo pacto, tanto judíos como los gentiles. Se dice que ambos están bajo pecado, ambos, ¿no? Lo que significa que ahora están limitados a la salvación por gracia solamente, y es ¿quién? Cristo Jesús. El cambio, a veces lo puedo decir así, el cambio en el programa divino, en la muerte de Cristo, del reconocimiento de una nación favorecida a un llamamiento de personas, tanto judíos como gentiles, fue algo dificilísimo, ¿no?, de entender para los judíos, ¿no? El judío no comprendió, él está luchando, no comprendió que sus pactos habían sido puestos a un lado por un tiempo, ¿no?, pero que no habían sido abrogados. Ellos no entienden lo que eso significa. Las luchas de la nación con este problema están en el libro de los Hechos. Por esa razón el libro de los Hechos es un libro importante, a pesar que no es un libro doctrinal, pero es un libro importante de comprender. Ahora, el judío se encuentra desajustado. Ahorita él se encuentra desajustado hasta el día de hoy en relación con este programa que tiene Dios en mente, y se ha predicho de él que permanecerán cegados en parte hasta que la iglesia sea llevada de este mundo. Después de lo cual
el libertador vendrá a Sion y quitará la impiedad de Jacob, ¿no? Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, quiero que lo vea conmigo. En Romanos capítulo 11, mira lo que él dice aquí en versículo 25. Y él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mira, aquí se afirma que este es el pacto de Dios con ellos cuando Él quite sus pecados. Ahora, en este mismo libro, Romanos capítulo 11, mira lo que dice en versículo 26 y 27. Mira lo que dice en versículo 26 y 27. Dice, y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vamos a continuar en la próxima sesión.